Estamos en la cuenta regresiva para el parcial. Supongo que ya deben estar filosos, salvo con cooperativas que van a salir filosos hoy, después de la clase, que terminamos el tema. Espero que hayan ido algunos ayer a la clase de consulta. Recuerden que mañana van a tener el taller a cargo de la contadora Virginia Altobelli de Priego y nuestra colega acá de la mañana, la contadora Gabriela Cardoso. Traten de no perderse el taller de mañana, seguramente ahí le van a dar unos tips, sobre todo para que vean cómo se vienen tomando los últimos exámenes parciales en esta instancia, ¿no? Así que, bueno, la intención es ahora terminar el tema de cooperativas, esta primera parte, y para luego dar en la segunda parte lugar a las consultas y al repaso general que pueda haber de todos los temas que entran en el parcial, ¿no? O sea, estado de flujo efectivo, recuerden, por los dos métodos directo y indirecto, entes sin fines de lucro, cualquiera de los 4 estados lo puede tocar, y cooperativos, entes cooperativos, que es lo que vamos a terminar de ver hoy. Así que bueno. Mañana el taller es a las 18, Beto, déjame aclarar esto. Sí. Entiendo que en la misma aula donde se hace la clase de consulta todos los viernes, que bueno, se pasó la clase de consulta para ayer, mañana en ese mismo canal de Zoom a las 18 horas vamos a tener el taller. Así que los esperamos a todos. Así es. Y el parcial el sábado a las 9, tempranito. Así que el taller, salen del taller de 18 a 20, casi listos para el parcial ya. O bueno, para seguir repasando, en lugar de ir a la Balcarce, hay que seguir repasando para el parcial. Bueno, entonces la contadora Gavín va a tomar a cargo los casos prácticos, salvo que ustedes tengan alguna duda. Antes de iniciar, quizás preguntamos alguna duda de lo que vimos en la clase pasada, como para refrescar, si vamos directamente a los casos nuevos de entes cooperativos. Y dejamos las dudas para la segunda parte, con todo el repaso. Bueno, primero que nada vamos a deshabilitar la sala de espera, así cuando llegan compañeros nuevos entran nomás tranquilos. Bueno, entonces, la clase pasada con la contadora Cardoso terminaron de ver el caso 1 del práctico de cooperativas, ¿sí? Entonces ahora vamos a arrancar con el caso 2. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a compartir pantalla. Esperen que recién yo no sé qué pasó, que se me cerró. El Zoom, vamos a ver si... No se me cerró nada más. Ahí está. Bueno. Ahí está. Este es el enunciado, ¿sí? Entonces, tenemos caso 2. Normas de exposición e información contable para entes cooperativos. Y fíjense que ahí nos hace aclaración de cuáles son las resoluciones técnicas que se aclaran. Tengan en cuenta que nos dice la 8, la 9 y la 24, que la 24 fue modificada por la resolución técnica 51, ¿sí? No se vayan a olvidar de la modificación, porque la que está en vigencia, digamos, es la 51, pero las modificaciones se incorporaron a la 24. ¿Qué nos dice? El Consejo de Administración de la Cooperativa aporta el siguiente detalle de saldos para que usted le confeccione el estado de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018, con la información complementaria correspondiente. La cooperativa cuenta con una sección de venta de bienes y una sección de préstamos a asociados. Entonces, ¿qué tenemos? Nos da la información, fíjense, nos da la venta de bienes con asociados y sin asociados, el costo de los bienes vendidos con asociados y con no asociados, los intereses ganados por préstamos a asociados, gastos de administración, tanto con asociados como con no asociados, y fíjense que nos agrega, aparte de con asociados y no asociados, de la sección préstamos. Por otro lado, tenemos los gastos de comercialización, con la misma distribución, los intereses ganados por venta, también tenemos con asociados y con no asociados, los intereses de deudas comerciales con asociados y con no asociados, y los resultados por tenencia de bienes de cambio. Y abajo viene en la última línea que tenemos los intereses por depósitos a plazo fijo, ¿sí? Nos hace una llamadita 1, fíjense, los gastos de administración y de comercialización. ¿Y qué nos dice? Que se trata de gastos que deben ser detallados en un cuadro como información complementaria, donde se detallan y discriminan los gastos directos y gastos indirectos. ¿Y qué nos pide? Confeccionar el estado de resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018, confeccionar el estado de resultados por secciones,
información complementaria, confeccionar el estado de resultados según la clasificación de los mismos, también información complementaria, y además nos pide que de acuerdo al resultado del ejercicio, proponer la distribución de los mismos. ¿Sí? Antes de pasar a la solución, yo quiero mostrarles dentro de la resolución técnica 51, que la tengo por acá. Esperen que primero empezamos por acá arriba. ¿Por qué vamos a resolver el práctico de la forma en que lo vamos a hacer? Acá está. Esta es la resolución técnica 51, descargada directamente de la página de la FAFSE o de la página del Consejo de Ciencia Económica de Salta. Ustedes la pueden descargar o simplemente ponen en Google RT51 y les sale el PDF para descargar, ¿sí? No tiene mucha ciencia. Entonces, esta es la RT51 en la sección 4.3. Esperen que yo voy a sacar el resaltador porque si no voy a resaltarle las cosas. En la sección 4.3 vemos que tenemos el estado de resultado, ¿sí? ¿Y qué nos dice? El estado de resultado lo vamos a presentar de acuerdo con las normas contables vigentes. ¿A qué se refiere esto? Que lo vamos a presentar de acuerdo a las resoluciones técnicas 8 y 9, que son las resoluciones técnicas que tenemos para todo tipo de entes, para entes industriales, comerciales y de servicio, que es lo que nosotros ya vimos en la primera parte de la materia, ¿sí? Pero tiene una particularidad el estado de resultado para los entes cooperativos, que es lo que tenemos resaltado en amarillo. Nos dice que al pie de este estado se clasificará el resultado del ejercicio en resultados por la gestión cooperativa con asociados, resultados por la gestión cooperativa con no asociados y resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Distinguir cuál es la gestión cooperativa, ¿sí? Y para eso, fíjense que acá nos dice que esta cooperativa cuenta con una sección de venta de bienes y una sección de préstamos asociados. ¿De dónde va a salir esto? Del estatuto de la cooperativa, ¿sí? En el estatuto de la cooperativa tiene que estar detallado cuál es la actividad a la cual se dedica y cuáles son las secciones que va a tener esta cooperativa dentro de su actividad principal. Esta cooperativa con la que nosotros estamos trabajando tiene dos secciones, la sección venta de bienes y la sección préstamos, ¿sí? Entonces, ya sabemos que todo lo que provenga de la venta de bienes, como lo que provenga de la sección préstamos, estamos hablando de la gestión cooperativa. ¿Y qué distinción nos pide que hagamos? Que separemos los resultados de la gestión cooperativa con los que son ajenos a la gestión cooperativa. Y a su vez, los de la gestión cooperativa los dividamos entre cuáles son con asociados y cuáles con no asociados. Entonces, habiendo leído esta parte de la resolución técnica, ya estamos en condiciones de pasar a resolver nuestro estado de resultado, ¿sí? El estado de resultado, entonces, en función de lo que dice la resolución técnica, lo vamos a presentar de acuerdo a las resoluciones técnicas 8 y 9, que es algo que ustedes ya conocen y ya saben hacer. Así que no me voy a detener mucho en eso. La primera línea que nosotros vamos a encontrar dentro del estado de resultado va a ser la venta de bienes. Entonces nos vamos a nuestra solución y vamos a tener venta neta de bienes y servicios, 43.515, que como sale este número va a ser la suma de los 29.515 más los 14.000 que tenemos acá abajo, ¿sí? A continuación tenemos el costo de los bienes vendidos y los servicios prestados. Bueno, se me subrayó todo. En la primera línea, chicos, 26.800, que de dónde salen de la sumatoria entre el costo de los bienes vendidos a asociados y a no asociados, ¿sí? Vamos a tener entonces los 17.000 más los 9.800. ¿Bien? Ahí hacemos el primer subtotal, que va a ser nuestra utilidad bruta, el excedente bruto, que nos da un total de 16.715. Hasta acá, todo normal, nada distinto para ustedes. Ahora, ¿qué tenemos? Los intereses ganados por préstamos asociados, que también sale del enunciado, por 2.500. Fíjense que los préstamos únicamente tenemos a asociados, porque fíjense que nos dice en las secciones que tenemos sección venta de bienes y sección préstamos a asociados. O sea que todo lo que tenga que ver con la sección préstamos va a ser únicamente con asociados, ¿sí? Bueno, entonces sigamos. Ya tenemos los intereses ganados por préstamos asociados. Ahora vienen los gastos de administración, que tenemos con asociados, con no asociados, y de la sección préstamos. Tenemos de los tres. ¿Qué hacemos en el cuerpo del Estado? Sumamos los tres. Vamos a tener los 2.400 más los 1.400 más
los 2.250. Nos vamos entonces al enunciado, a la solución, perdón, y tenemos gastos de administración por 6.050. Por supuesto que esto, fíjense que acá nos hace la llamadita a un cuadro 2. Nosotros no lo vamos a confeccionar, ¿por qué? Porque no nos lo pide el enunciado del práctico, ¿sí? Pero sepan que el anexo de gastos va a ser el mismo que para los entes industriales, comerciales y de servicio, ¿sí? No se lo traemos en este trabajo práctico para que lo resuelvan, porque no tiene ninguna particularidad, ¿sí? Nosotros acá, en el trabajo práctico de cooperativas, únicamente les estamos mostrando las diferencias que existen con otro tipo de entes, ¿sí? Entonces seguimos. Después de los gastos de administración, vienen los gastos de comercialización, que también tenemos con asociados, con no asociados desde la sección préstamos. Por lo tanto, vamos a sumar los 4.750, 2.700 y 1.250. Lo que me da un total de gastos de comercialización, esperen que no me da bola esto, gastos de comercialización de 8.700, ¿sí? Y después tenemos los resultados financieros y por tenencia, generados por activo y generados por pasivo, que cómo van a salir estos, fíjense que qué tenemos, qué es lo que nos está quedando. Tenemos los intereses ganados por ventas, intereses de deudas comerciales con asociados, intereses de deudas comerciales con no asociados, resultado por tenencia de bienes de cambio con asociados y no asociados, y los intereses por depósitos a plazo fijo. Entonces nos fijamos cuáles son de activo y cuáles son de pasivo. Vamos a tener de activo los intereses ganados por venta, vamos a tener el resultado por tenencia de bienes de cambio, va a ser de activo, y los intereses por depósitos a plazo fijo va a ser de activo, ¿sí? Y por otro lado, los intereses de deudas comerciales van a ser de pasivo, ¿sí? Y los intereses ganados por venta con no asociados, vamos a tenerlo dentro de los generados por activos. Entonces tenemos resultado financiero y por tenencia generados por activos, 2.600, y los generados por pasivos, 1.870, ¿sí? Ahí ya podemos totalizar cuál es el resultado total de las operaciones. Pregunta Lucas si los intereses préstamos asociados los puedo poner también en resultados financieros y por tenencia. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué está separado? Porque justamente es de otra sección. Pero sí, yo entiendo que no habría problema porque en definitiva son intereses en un resultado financiero. Ya está resuelto de esa manera por la forma en que está planteada esta cooperativa dentro de su estatuto, que tiene una sección de préstamos por aparte, ¿sí? Por eso está separado. Pero a los fines de la confección del estado del resultado, no habría problema que vaya dentro de los resultados financieros y por tenencia, ¿sí? Entonces, una vez que ya terminamos, no nos queda más nada de nuestro estado de resultado, de lo que nos dice el enunciado, por lo tanto ya podemos sacar cuál es el excedente de las operaciones ordinarias, ¿sí? Lo que nos da un total de 5.195. Hasta acá, todo lo mismo, no hay ninguna cosa distinta a lo que ustedes vienen acostumbrados a trabajar, ¿sí? Cuando ustedes para el primer parcial tuvieron que rendir para los entes comerciales, industriales y de servicios, era exactamente el mismo estado de resultado. Ahora, al final es donde viene la diferencia, porque ¿qué nos decía la resolución técnica 51? Que al pie del estado se clasificará el resultado del ejercicio en resultados por la gestión cooperativa con asociados, resultados por la gestión cooperativa con no asociados y resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Entonces, ¿qué hacemos? Al pie del estado lo clasificamos y tenemos, fíjense, está al pie del estado tal y como nos dice la resolución técnica. Vamos a tener el resultado por la gestión cooperativa con asociados, 3.040, resultado por la gestión cooperativa con no asociados, 1.370, y resultado por operaciones ajenas a la gestión cooperativa, 785. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esos números, ¿sí? Vayan agarrando sus calculadoras si las tienen a mano, así van sumando mientras vamos sacándolo del enunciado. Entonces, ¿qué tenemos? Acá es muy importante que ustedes sepan cuál es la gestión cooperativa, ¿sí? Porque fíjense que hay que separarlo entre los que provienen de la gestión cooperativa y los que no vienen de la gestión cooperativa. Entonces, ya sabemos que la gestión cooperativa, ¿cuál es? La venta de bienes y los préstamos asociados. Entonces, ahí ya sabemos cuál es la gestión cooperativa. Ahora,
de esta gestión cooperativa hay una de sus secciones, que es la venta de bienes, que va a poder ser con asociados y con no asociados. Mientras que la sección préstamos solamente va a ser con asociados. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos a sumar cuáles son de la sección venta de bienes con asociados. Y vamos a calcularlo, sería una forma de calcular el estado de resultado nuevamente. Tenemos dos opciones, o lo hacemos así como les digo ahora, o esperamos a ver la otra información complementaria que salen estos resultados de la información complementaria que nosotros vamos a tener que presentar. Pero, ¿cómo se confecciona? Vamos a tener venta de bienes menos el costo de los bienes vendidos con asociados, menos los gastos de administración con asociados, menos los gastos de comercialización con asociados, menos los intereses de las deudas comerciales. En realidad este es más, porque este no, estoy viendo mal. Sí, es saldo deudor. Intereses, deudas comerciales con asociados lo vamos a restar y le vamos a sumar el resultado por tenencia bienes de cambio con asociados. De esa forma, haciendo el cálculo matemático, vamos a obtener cuál es el total del resultado de la gestión cooperativa con asociados, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No tiene mucho sentido que lo hagamos de esa forma si tenemos que confeccionar la información complementaria. Así como nosotros nos valemos siempre cuando hacíamos para los otros tipos de entes, ¿se acuerdan que primero hacíamos la información complementaria y ese valor era el que trasladábamos? Bueno, acá es lo mismo. Dentro de la información complementaria vamos a tener cuadros en donde vamos a determinar estos tres resultados, ¿sí? ¿Qué era lo que nos pedían? Si me deja bajar. El primero ya lo hicimos, ¿sí? Nada más que hasta ahora, si nosotros no tuviésemos todavía la solución hecha, esta partecita de acá abajo, la que está subrayada, no la tendríamos aún. Estaríamos con los nombres puestos, pero sin los valores, ¿sí? Entonces nos vamos a hacer la información complementaria. ¿Qué nos pide? Confeccionar el estado de resultados por secciones y confeccionar el estado de resultados según la clasificación de los niveles. Si nosotros nos vamos a la resolución técnica 51, van a ver que esta información complementaria que los locos de los profesores de contabilidad 3 le están pidiendo no es caprichosa. ¿Por qué? Porque la resolución técnica, si yo llego a la parte subrayada, estaría bueno, la información complementaria me lo pide. Acá fíjense, en el punto 4.6.6 de la resolución técnica 51, me dice la clasificación de la composición de los resultados, ¿sí? Y me dice que en la información complementaria se clasificarán todos los rubros del estado de resultado de la misma forma con el criterio utilizado en la sección 4.3. La sección 4.3 es la que acabamos de leer, que cómo se te dice que se tienen que clasificar los resultados. Bueno, de acá arriba también, ¿no? No es que tenemos que volver a leer allá, lo tengo acá. Me dicen que los resultados los vamos a clasificar en los resultados por la gestión cooperativa con asociados, gestión cooperativa con no asociados y resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Entonces, ¿qué nos pide? Como primero, que en la información complementaria clasifiquemos cada uno de los rubros del estado de resultado de la misma forma en que lo tuvimos que hacer en función a la sección 4.3, que es esta clasificación en el resultado por la gestión cooperativa con asociados, con no asociados y ajenos a la gestión cooperativa. Entonces, esa es la primera información complementaria que vamos a confeccionar, que no es ni más ni menos que lo que nos está pidiendo el trabajo práctico, que nos pide confeccionar el estado de resultado según la clasificación de los mismos, ¿sí? Entonces, vamos a saltearnos, vamos a ir en desorden con el enunciado para ir en orden con lo que venimos viendo que dice la resolución técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Armamos nuestro estado de resultado separándolo en los resultados de la gestión cooperativa y los ajenos a la gestión cooperativa, y a su vez, de la gestión cooperativa, vamos a separar las operaciones que provienen de las operaciones con asociados, valga la redundancia, y de las operaciones con no asociados. Entonces, ahora sí, vamos a ir bien. Venta de bienes y servicios, se me subrayó todo, venta de bienes y servicios con asociados, 29.515, con no asociados, 14.000. ¿De dónde va a salir todos estos datos? De nuestro enunciado. Si volvemos al enunciado, lo tenemos acá bien discriminado, venta de bienes con asociados, 29.515, y con no asociados, 14.000.
¿sí? Y seguimos armando nuestro estado de resultados. Fíjense que lo que hacemos es armar el mismo estado de resultados. Yo les subrayo la pantalla con el dedo, yo creo que no me ven, ¿no? El mismo estado de resultado, pero ¿qué hacemos? Lo separamos en la misma separación que nos pide el estado de resultados, según la sección 4.3 de la resolución técnica 51. Entonces seguimos. El costo de ventas de la gestión cooperativa con asociados y con no asociados, ¿sí? Y sacamos el excedente bruto y seguimos con lo mismo que hicimos para el estado de resultados. Los intereses ganados por préstamos asociados lo vamos a tener únicamente con asociados, porque ahí no teníamos distinción. Si volvemos al enunciado, tenemos los intereses ganados por préstamos asociados, 2.500 y nada más. Ahora los gastos de administración los vamos a separar. Tengan en cuenta, ¿sí?, que la sección préstamos es una sección de la gestión cooperativa con asociados. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a este punto? Vamos a sumar los gastos de administración con asociados, los 2.400, más los gastos de administración préstamos, 2.250, y esa suma la vamos a poner en la columna de la gestión cooperativa con asociados, que nos dan los 4.650. Y con no asociados únicamente vamos a tener los 1.400. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los gastos de comercialización. Vamos a sumar los gastos de comercialización con asociados y los gastos de comercialización de la sección préstamos, porque acuérdense que los préstamos siempre son con asociados. Entonces, al saber esto, ya no necesitamos hacerle la aclaración de que es con asociados. Entonces, vamos a tener los 4.750 más los 1.250. Uy, ¿qué pasó? Y con no asociados, los 2.700. Entonces, tenemos los 2.700 y nos da 6.000 en los gastos de comercialización con asociados. Ahora, vamos a ver los resultados financieros y por tenencia. Tenemos los intereses ganados por préstamos con asociados. Ahí quiero que se vea, ahí está, que se vean las dos partes. Así vemos completito lo que nos queda. Intereses ganados por préstamos asociados, 1.400. Fíjense, cuando llegamos acá, tenemos intereses ganados con no asociados, 1.400. ¿Sí? Por ventas, obviamente es de la gestión cooperativa, eso no hay duda. Los intereses, fíjense que acá tenemos que hacer una desagregación mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que separarlo entre los que son con asociados, con no asociados, y los que son ajenos a la gestión cooperativa. ¿Qué es lo único que vamos a tener ajenos a la gestión cooperativa? Los intereses por depósitos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque no es el objetivo, no es el objeto principal de la cooperativa invertir la plata en un plazo fijo, ¿sí? El objeto de la cooperativa es la venta de los bienes y servicios y los préstamos asociados. Entonces, los intereses por los depósitos a plazo fijo es una actividad secundaria y accesoria que está realizando el ente, por lo tanto, es ajena a la gestión cooperativa, ¿sí? Entonces, vamos a separar tanto los intereses ganados por las ventas, los intereses por las deudas comerciales y los resultados por tenencia de bienes de cambio, los separamos en con asociados, con asociados de los que son con no asociados. Fíjense que los separamos acá. Tenemos los intereses ganados por préstamos asociados, tenemos únicamente con asociados, ¿sí? Acuérdense que este era con no asociados, perdón, pero no, está mal puesto esto porque es asociados. Intereses ganados por préstamos asociados y está en la gestión cooperativa con no asociados. Fíjense, si nos vamos acá, intereses por préstamos son estos que tenemos acá. Estos, no, está mal puesto, en realidad es esto, está mal puesto el encabezado del... Cambien ahí, chicos, en la solución, porque fíjense que es son los intereses ganados por venta. Está mal lo que dice acá el costadito. Acá es intereses ganados por venta, porque por préstamos asociados lo tenemos acá arriba, los 2.500, ¿sí? Ahí para que no se confundan, está duplicado esto, pero acá en realidad va los intereses por venta con no asociados, por eso lo tenemos en la columnita de con no asociados, ¿sí? No se vayan a confundir ahí. Y después tenemos los intereses perdidos de los proveedores con asociados y con no asociados, y lo mismo para el resultado por tenencia de bienes de cambio. Y totalizamos cuánto es nuestro resultado financiero y por tenencia. Y por último tenemos los intereses a plazo fijo, que es lo único que vamos a tener en nuestra columnita
de las operaciones ajenas a la gestión cooperativa, ¿sí? Entonces, de esa forma, totalizando cada una de las columnas, obtenemos lo que necesitamos para llevar al pie de nuestro estado de resultado, ¿sí? Vamos a obtener el excedente del ejercicio de las operaciones de la gestión cooperativa con asociados, con no asociados y las operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Entonces, estos datos de la última fila que tenemos acá, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a trasladar al pie de nuestro estado de resultado para cumplir con los requerimientos de la sección 4.3 de la resolución técnica 51. Entonces tenemos el resultado por la gestión cooperativa, los 3.040, resultado por la gestión cooperativa con no asociados, 1.370, y los resultados por las operaciones ajenas a la gestión cooperativa, los 785, ¿sí? Que salen, acá lo tengo, ¿sí? Salen, fíjense, los 3 números de las 3 columnas que nosotros armamos en la información complementaria, que es exigida por la resolución técnica 51, ¿sí? Ahora bien, nos falta otra información complementaria. Entonces, sigamos leyendo qué nos dice la resolución técnica 51. Llegamos hasta acá, en que vemos que necesitamos realizar una información complementaria en función a los mismos resultados con los mismos criterios de la sección 4.3. Ya lo hicimos y vamos a ver qué más nos está pidiendo. Nos dice que si el ente desarrolla más de una actividad o servicio, estoy leyendo acá abajo, ahí estoy leyendo, la discriminación de los resultados deberá efectuarse por cada una de las secciones, ¿sí? Nosotros justamente estamos en una cooperativa que tiene 2 secciones, la sección venta de bienes y la sección de préstamos a asociados. Entonces nos dice la sección, valga la redundancia, 4.6.7 de la resolución técnica 51, cuadros seccionales. La sección de cada actividad establecida en el objeto social del ente cooperativo. Ahí se los marqué como para que sepan de dónde salen cada una de las secciones, de dónde van a salir del objeto social, es decir, del estatuto de esta cooperativa, vamos a poder determinar cuáles son las secciones que tiene y en función de eso vamos a definir cuáles son los cuadros seccionales que tenemos que realizar. Y más abajo nos dice, por cada sección se presentarán los resultados generados por la gestión cooperativa con asociados y con no asociados. Y los resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa deberán exponerse en forma detallada sin asignarlos a ninguna sección, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentar en la información complementaria el mismo estado de resultado, pero separado por secciones. Entonces, vamos a hacer un estado de resultado para la sección venta de bienes y un estado de resultados para la sección préstamos con asociados, ¿sí? Entonces, vámonos a nuestra información complementaria y qué es lo que nosotros hacemos. Acá nos hace una distinción, fíjense cómo está hecho el cuadro, cumpliendo con los requerimientos de la resolución técnica 51, tenemos la sección venta de bienes y la sección préstamos, ¿sí? Lo único que nos pide la resolución técnica 51 es que los separemos por secciones. No es necesario hacer esta separación, pero por supuesto que si agregamos más información a nuestra información complementaria, es mejor para la toma de decisiones de los usuarios de esta información contable. Por eso es importante hacer la separación aparte de por secciones, a su vez dentro de cada sección, si las operaciones fueron realizadas con asociados o con no asociados, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a confeccionar nuevamente el mismo estado de resultados, pero haciéndoles una clasificación distinta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la venta de bienes, dentro de la sección préstamos no tenemos, entonces vamos a tener con asociados 29.515 y con no asociados 14.000. No voy a volver al enunciado porque ya vimos en las 2 oportunidades anteriores de dónde salen estos datos, porque en la sección préstamos no tenemos en absolutamente todos los rubros. El costo de venta también sale del enunciado, tenemos con no asociados y con no asociados, únicamente lo vamos a encontrar en la sección de venta de bienes. Y ahí determinamos cuál es la utilidad bruta o el excedente bruto, ¿sí? Para cada una de las secciones. En este caso tenemos únicamente para la sección venta de bienes, pero podría tratarse de otro tipo de cooperativa en donde sí tenga ventas y costo de venta en otras de las secciones, ¿sí?
porque eso va a depender de cómo está organizada la cooperativa para ver cuántas secciones va a tener y qué es lo que va a tener dentro de cada una de sus secciones. Ahora tenemos los intereses préstamos asociados, que esto únicamente lo vamos a tener en la sección préstamos, que son los 2.500, y ahora sí, de los gastos de administración y de comercialización, son los únicos que vamos a encontrar en las dos secciones, ¿sí? Acuérdense, si volvemos a nuestro enunciado, que los teníamos separados en tres, con asociados, con no asociados y de la sección préstamos. Entonces, ahí lo vamos a separar. Vamos a tener con asociados en la sección venta de bienes, con no asociados en la sección venta de bienes, lo totalizamos y por último vamos a tener en la sección préstamos. Lo mismo para los gastos de comercialización, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con los resultados financieros y por tenencia. Tenemos los intereses ganados por venta a no asociados, lo vamos a poner en la sección venta de bienes con no asociados. Los intereses perdidos proveedores, nos fijemos cómo estaba separado porque yo ya no me acuerdo. Los intereses por deudas comerciales con asociados y con no asociados, entonces los vamos a separar en la sección venta de bienes con asociados y con no asociados. Y lo mismo para el resultado por tenencia bienes de cambio, vamos a tener con asociados y con no asociados, ¿sí? Y fíjense qué pasa acá. Tenemos lo que es ajeno a la gestión cooperativa, que es la última línea que nosotros tenemos acá, que son los intereses por depósito a plazo fijo, que no lo vamos a encontrar en ninguna de las secciones, ¿sí? Entonces, ahora sí, totalizamos y vamos a obtener el resultado del ejercicio en la sección venta de bienes con asociados y con no asociados y la sección préstamos. Y a su vez, vamos a tener el total para toda la sección venta de bienes, que va a ser de 5.410, y de la sección préstamos vamos a tener un resultado negativo de 1.000, ¿sí? Entonces, con eso terminamos con la información complementaria. No sé si hasta acá tienen alguna duda o si les quedó todo claro que lo que nosotros hacemos es el estado de resultado tal y como lo conocen, ¿sí? Con el aditamento que al pie del estado, o sea, en la parte inferior, vamos a tener que separar el resultado por la gestión cooperativa con asociados, con no asociados y los que son ajenos a la gestión cooperativa. A su vez, vamos a tener la primera información complementaria, que es la separación de esto, de lo que nos pide al pie del estado, separado, armando un estado de resultado para cada uno de estas tres separaciones que nos hace el estado de resultado. Y por último vamos a tener otra información complementaria, que es dentro de lo que es la gestión cooperativa por cada una de las secciones. Pregunta Julián. Sí, pregunta si el plazo fijo, que es ajeno a la actividad operativa, ¿no es que se exponía de forma detallada? Sí, lo tendríamos que exponer de forma detallada armando una columnita extra, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Yo quise traerles lo que nos dice la resolución técnica 51 de por qué nosotros armamos esta información complementaria. Pero si nosotros somos estrictos con lo que nos pide, el enunciado nos pide que armemos el estado de resultados por secciones, ¿sí? No nos está pidiendo que cumplamos con los requerimientos de la resolución técnica 51. Yo lo que quería era traerles de dónde sale el porqué de armar esta información complementaria y cómo tenemos que exponerla, ¿sí? A los fines del trabajo práctico, entonces, lo que hacemos es respetar el enunciado. Por supuesto que si ustedes, cuando hacen los cuadros seccionales, quieren agregarle una columna donde estén lo que es ajeno a la gestión cooperativa y se lo quieren agregar en una sola línea, bienvenido va a ser y perfecto va a estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un requerimiento que nos establece la resolución técnica 51. ¿Alguna otra duda, chicos? Básicamente lo que hicimos al estado de resultado, lo fuimos dando vuelta y fuimos exponiendo el mismo resultado de diferentes maneras, ¿sí? A ver, hay otra consultita por el chat. Dice que está todo claro. Bueno, entonces, ya confeccionamos el estado de resultado, ya confeccionamos el estado de resultado por secciones y ya confeccionamos el estado de resultados según la clasificación de los mismos. Esos 3 puntos ya los hicimos. ¿Cuál nos está faltando? Nos está faltando el último. De acuerdo al resultado del ejercicio, proponer la distribución de los mismos. Ya lo vieron en teoría y ya lo vieron en la introducción teórica que les dio la contadora Cardoso la semana pasada. Semana pasada no, el martes fue. No fue hace tanto, parece mucho, pero fue hace poco.
¿Sobre qué se podía repartir? Acuérdense que la distribución sobre qué se realizaba. Se realizaba sobre el excedente repartible, ¿sí? ¿Cuál es el excedente repartible? ¿Qué es lo que se puede repartir? El excedente repartible va a estar dado, si nosotros lo vemos dentro del estado de resultados, va a estar dado por el resultado de la gestión cooperativa con asociados exclusivamente. El resto de los resultados no van a formar parte del excedente repartible. Por lo tanto, no lo vamos a tener en cuenta a la hora de realizar la distribución. ¿Sí? No se confundan con eso, que es error clasiquísimo en lo que es este segundo parcial de contabilidad 3. Entonces, repitamos para que les quede claro. El excedente repartible sale del resultado de la gestión cooperativa con asociados, exclusivamente. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, sabemos que nuestro excedente repartible ¿de cuánto es? De 3.040. Y acuérdense que lo vieron la clase del martes con la contadora Cardoso, que cómo se ve, fíjense, excedente repartible, los 3.040. No se vayan a confundir con eso porque es un error clasiquísimo y en este punto es un punto muy sencillo en donde pierden entre 5 o 10 puntos del total del examen que pueden ser claves para aprobar o para llegar a la promoción. Así que presten atención a el momento en que decidan sobre qué, cuál es el excedente repartible y sobre qué van a realizar la distribución. ¿Sí? ¿Y qué era lo que nos decía en función de lo que vimos la clase pasada y vieron en la clase de teoría con el contador Hugo Nazar? Vimos que el 5% se destinaba a reserva legal, el 5% al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal, y el 5% para el fondo de educación y capacitación cooperativa. ¿Y qué decíamos? Que el excedente, después de hacer esta distribución obligatoria, el remanente era como retorno a asociados. ¿Sí? Y acuérdense que en la clase pasada, en el caso 1 de este mismo trabajo práctico, nosotros vimos cómo hacer toda esta distribución. ¿Sí? Lo hicieron todos los cuadros de cómo se utilizaban cada uno de estos fondos. ¿Sí? Entonces vamos a tener de los 3.040, el 5% es 152, que van a reserva legal, otros 152 para el fondo de acción asistencial y laboral, y otros 5%, que son otros 152 pesos, para el fondo de educación y capacitación cooperativa. El retorno a asociados, entonces, va a ser el remanente, que es de 2.584, ¿sí? Y del resultado por la gestión cooperativa con no asociados, que no forma parte del excedente repartible, van a ir a parar a la reserva especial del artículo 42 de la ley 20.337, tenemos los 1.370, fíjense que es el total, a ver si me deja subir, es el total, los 1.370, que lo vemos acá en la información complementaria, y los que son ajenos a la gestión cooperativa, los 785, van a ir a parar a otra reserva especial del mismo artículo de la misma ley, ¿sí? Que son los 785. Con eso entonces terminamos con la distribución que vamos a realizar en función a los excedentes, tanto del excedente repartible, acuérdense que es únicamente de la gestión cooperativa con asociados, ¿sí? Con eso entonces terminamos con el caso 2, no sé si les quedó alguna duda. Profe, Sí. en el cuadro del inciso C, con respecto a los intereses de plazo fijo, los puso después de los resultados financieros y por tenencia, y en el estado de resultados los ponemos dentro de los resultados financieros y por tenencia generados por activos. Sí, a ver, si lo querés poner antes, no habría problema, digamos. Esto está hecho así para separar, ¿entendés? Primero hacemos lo que es de la gestión cooperativa y después hacemos lo que es ajeno a la gestión cooperativa, ¿sí? Claro, pero si vos lo querés poner adentro en la columna que corresponde, no habría ningún problema. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Si no, le doy paso a mi compañera Gabriela Cardoso para que arranque con el caso 3. Bueno, parece que no hay ninguna consulta y está buenísimo que demos estos dos casos juntos porque ahora vamos a ver el estado de evolución del patrimonio neto, que lógicamente refleja parte del estado de resultados, así que si estuvieron atentos en la primera parte, ahora
les va a terminar de cerrar toda la idea. Yo les voy a compartir acá, la vez pasada les mandé la resolución técnica, ahora les estoy mandando la ley de cooperativas, porque bueno, es donde se establece el tema este de la distribución, el tema de que el resultado solo de la actividad con asociados es el distribuible y el tratamiento de lo que es con no asociados, digamos. Entonces, bueno, ya tienen todo el material, se los di en la mano prácticamente, no tienen excusas para no haber leído ni la ley ni la resolución técnica, que de todas formas la vamos a seguir repasando ahora en el tercer caso, pero bueno, se las alcanzo por si no la habían encontrado todavía. Voy a compartirles el enunciado. A ver. Oculto. Ahí estamos, en el caso 3. Normas de exposición de información contable para cooperativas, resoluciones técnicas 8, 9 y 24. Caso práctico, presentación de estados contables, estado de evolución del patrimonio neto. Nos dan los datos de la cooperativa, denominación, Cooperativa 2019 Limitada, domicilio legal, y del ejercicio dice que los estados contables corresponden al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2018. Los datos complementarios según los papeles de trabajo son que el resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio del 2018, según el estado respectivo, fue de 3.300. Los títulos cooperativos de capitalización, durante el ejercicio, la Asamblea aprobó la emisión de títulos cooperativos de capitalización con las siguientes características. Y acá hay que prestar atención. 1, son de largo plazo. 2, no fijan la obligación de rescatarlos con la emisión de un nuevo título. Así que después, bueno, vamos a analizar en particular estos famosos TICOCA. La Asamblea General Ordinaria, celebrada el 16 de septiembre del 2017, es decir, durante el ejercicio, estableció que los resultados no asignados, el saldo inicial fue totalmente distribuido según lo que surge en el acta, de acuerdo al siguiente detalle. Tenemos ahí, bueno, la composición del 5%, como lo establece la ley, de la reserva legal, el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, Fondo de Acción Asistencial y Laboral, y el retorno a distribuir entre los asociados. Tenemos un excedente de 8.000 pesos y nos da el dato de los saldos al cierre del ejercicio anterior, expresados a moneda de cierre de este ejercicio, que es, bueno, el capital cooperativo, el ajuste de capital, la reserva legal y los resultados no asignados. El resultado del ejercicio anterior en su totalidad fue por operaciones relativas a la gestión cooperativa de 8.000 pesos. Y nos están pidiendo confeccionar el estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2018. ¿Sí? En primer lugar, vamos a tener en cuenta, y empezando por el último, que el resultado del ejercicio anterior en su totalidad fue por operaciones relativas a la gestión cooperativa, y los saldos al cierre, que acuérdense que siempre que estamos en épocas de inflación, son ajustados punta a punta, digamos, desde el cierre del ejercicio anterior al valor de cierre de este ejercicio, a los fines de que sean comparativos en una parte y de que sea homogéneo justamente el estado de situación patrimonial. Entonces, acá voy a ampliar un poquito, vamos a ir traspasando en cuanto a lo que es el encabezado. No se modifica mucho con respecto a los otros estados, pero sí en cuanto a las secciones. Acá vamos a ver que, a diferencia de los otros estados, lo que tenemos acá en particular, dentro de la primera parte del estado de evolución del patrimonio neto, acuérdense que lo dividíamos en aporte de los propietarios y resultados acumulados. Dentro de aporte de los propietarios, en los entes comunes, digamos, en las industriales, comerciales y de servicios, teníamos el capital, el ajuste del capital, aportes irrevocables eventualmente, y el total del capital, de aportes de los propietarios. En este caso vemos que se nos agregan estos conceptos nuevos, que ya los vamos a analizar, que es retornos e intereses a capitalizar, otros aportes de los asociados y otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables. Estas son 3 columnas que se agregan dentro de los aportes de los propietarios, que van a totalizar la sección
relativa al capital cooperativo. Y por otro lado, en los resultados acumulados no hay tanta diferencia, pero sí tenemos esta reserva especial que vendría a ser, en los casos de las empresas industriales, comerciales y de servicios, podría ser una reserva estatutaria, pero en este caso esta reserva especial proviene de lo que dice la ley, que son todos los excedentes no distribuibles por no estar relacionados con la actividad con los asociados. Si ustedes se fijan, y ahora les voy a compartir también estos modelos que estaban en la plataforma, fíjense que cuando habla acá de la reserva especial, hace mención al artículo 42 de la ley de cooperativas, que es la que yo les compartí hace un momento, así que si vamos a ver el artículo 42, a ver si se los puedo compartir, de la ley, vamos a ver qué dice. Quiero ampliarlo, ahí está. Se consideran excedentes repartibles solo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados. Elemental, ya creo que se los repetimos muchas veces hoy, ya les debería haber quedado grabado entonces, que los excedentes repartibles solo van a ser aquellos resultados de la actividad de servicios prestados a los asociados. Entonces, acá tenemos que va el 5% a la reserva legal, el 5% al fondo de asociación y acción, al fondo de acción asistencial y laboral, el 5% al fondo de educación y capacitación cooperativa, y que las sumas indeterminadas para pagar un interés a las cuotas sociales si lo autoriza el estatuto, el cual no puede exceder más de un punto al que cobre el Banco de la Nación para sus operaciones con descuento. El resto de la distribución entre los asociados en concepto de retorno, y bueno, sigue dando más opciones de acuerdo a los tipos de cooperativas que puedan tener estos retornos. Pero básicamente ustedes tienen que saber que de la ley de cooperativas, el artículo 42 establece que los excedentes repartibles son solo los de la actividad con asociados, y es por eso que hicimos esta segregación cuando hicieron el estado de resultados recién, para poder discriminar bien a qué actividad corresponde cada resultado de la cooperativa. Volvemos a nuestra solución. Entonces ya vimos más o menos lo que es el encabezado, y vamos a analizar nuestros saldos al inicio, que no son más que los saldos al cierre expresados al valor de cierre de este ejercicio, al cierre del ejercicio anterior. Tenemos capital cooperativo 4.000, saldo al inicio, capital cooperativo 4.000, ajuste de capital 5.000, ajuste de capital 5.000. Nos da un total de 9.000. Después tenemos reserva legal 500 y resultados no asignados 8.000. Reserva legal 500, resultados no asignados 8.000. Tenemos un total de resultados acumulados de 8.500 y un total de patrimonio neto al inicio de 17.500. ¿Y qué nos decían de estos 8.000? Que la totalidad de este resultado fue con operaciones relativas a la gestión cooperativa. Es decir, que en base a eso se realiza la distribución de los fondos y las reservas. Después pasamos a lo que es la distribución misma. Bueno, es muy largo este cuadro, pero vamos a ver que en el renglón de los TICOCA y de la distribución de excedentes está vacío, ya lo vamos a analizar con más detenimiento, y después tenemos acá la distribución de reserva legal, fondo de educación y capacitación, fondo de acción asistencial, retorno a distribuir entre los asociados y un excedente del ejercicio. Recordamos que según el acta nos decía que se distribuye 400 pesos entre la reserva y los dos fondos y quedan 6.800 a distribuir entre los asociados. Entonces vamos a ver que del resultado acumulado salen estos 400 pesos, que el primero es para la reserva legal, que es una cuenta de patrimonio neto. Entonces
termina siendo solo una operación permutativa, no me causa modificación en el patrimonio, sale de resultados acumulados y pasa a la reserva legal, mientras que los otros dos fondos sí me afectan y me disminuyen el patrimonio, porque ya vimos que esta creación de los fondos después se aplican, ya sea en bibliotecas, en material didáctico, o se destinan en efectivo para la capacitación y estímulo del personal, ¿no? Entonces, por eso siempre va a ser una disminución en el patrimonio. Y nos quedan los 6.800, que era el retorno a distribuir entre los asociados. Retorno a distribuir entre los asociados, 6.800. Y después, el excedente del ejercicio, que va a ser la diferencia entre lo que no se aplicó, digamos, de la distribución, de la aplicación de estos fondos. Fíjense que, bueno, acá en el enunciado no nos aclaran nada de eso, pero bueno, hace referencia a esta aplicación. Después vamos a ir a la resolución técnica, a ver específicamente primero el tratamiento de estos títulos de capitalización. A ver, ¿dónde los tengo? Acá. Sí, vamos a tener que los títulos cooperativos de capitalización, los famosos TICOCA, son títulos que fueron creados por la autoridad de aplicación de la ley de cooperativas, se caracterizan como capital complementario por la reglamentación y son emitidos mediante aprobación de la asamblea. Sus principales características son que solo se pueden aportar al ente por quienes revistan la condición de asociados, ¿sí? No puedo tener un tercero que aporten estos títulos, sí o sí tienen que ser asociados. Su emisión surgirá de utilizar la relación técnica y demás condiciones exigidas por las normas de autoridad de aplicación respecto a que estén aprobados por acta y por el resto de los asociados. Pueden emitirse en moneda de curso legal o en moneda extranjera. Se les reconoce un interés para pagar con excedentes repartibles en las condiciones fijadas por la autoridad de aplicación, que en este caso vimos, según la ley, que este interés no podía superar al que establece el Banco Nación para sus operaciones de descuento. Si no existieran excedentes repartibles o por insuficiencia de estos, el pago de los intereses se diferirá a futuros ejercicios. Los reembolsos se podrán realizar mediante amortizaciones parciales y una vez suscripta e integrada la última emisión, se admiten nuevas suscripciones cuyos montos pueden utilizarse íntegramente para rescatar las existentes en orden de antigüedad. Entonces, quiero que veamos el tratamiento de estos títulos, porque si prestaron atención en la clase teórica del contador Nazar, estos títulos podían tener dos tratamientos en base a su naturaleza, que es pasivo o del patrimonio neto. Ahora vamos a ver en qué casos se expone en uno u otro lugar. Y acá está. Estos títulos se expondrán en el patrimonio neto en el rubro otros aportes de los asociados, si en sus condiciones de emisión se define que únicamente se rescatarán con la emisión de un nuevo título. El resto de los casos se expondrán en el pasivo. Entonces, ¿qué significa que únicamente se rescatarán con la emisión de un nuevo título? Que si es que no se rescatan con la emisión de un nuevo título, estos títulos van a ser una deuda de la empresa con los asociados que aportaron estos capitales a los fines de financiarse, digamos, en vez de obtener un préstamo quizás, crean estos fondos. Y bueno, el requisito para que esté dentro del patrimonio neto es que se rescaten con la emisión de un nuevo título, es decir, que se reemplace título por título, y entonces sigue todo como en la misma naturaleza de capitalización, digamos, como si una sociedad emitiera más acciones, por ejemplo. Y vamos a recordar nuestro enunciado que nos dice
Durante el ejercicio, la Asamblea aprobó la emisión de títulos cooperativos de capitalización con las siguientes características: son de largo plazo y no fijan la obligación de rescatarlos con la emisión de un nuevo título. Entonces, acá, que sean de corto plazo o largo plazo, solamente nos va a afectar si es corriente o no corriente, en este caso que estaría en el pasivo porque no fija la obligación de rescatarlo con un nuevo título. Entonces, se va a exponer en el pasivo, corriente o no corriente, y también no nos aclara si es en moneda nacional o extranjera. Si no nos aclara, suponemos que es en moneda nacional, pero ya leímos en la resolución técnica que también pueden ser de moneda extranjera. Entonces, es por eso que acá, en nuestro estado de evolución del patrimonio neto, en este caso hicimos una línea para los TICOCA, pero no pusimos nada, porque según la resolución técnica esto debería estar expuesto en el pasivo y no en el estado de evolución del patrimonio neto. En cuanto a la distribución de excedentes no tenemos nada más, y si quiero pasar a aclararles acá los otros conceptos particulares del estado de evolución del patrimonio neto que nos explica la resolución técnica, que vamos a tener. En primer lugar, los valores a capitalizar que se exponen en el rubro de retornos, intereses y capital proporcional que no hayan podido ser capitalizados por no alcanzar un valor unitario fijado a cada cuota social. Por ejemplo, que tengamos cada cuota social que valga 500 pesos y en total de mis retornos, intereses, solo llego a 150 pesos, entonces no me alcanza para cumplir una cuota completa. Entonces va a ser todos los remanentes que me vayan quedando que excedan el valor de una cuota, pero que en la suma de todos estos excedentes no lleguen a crear el valor de una cuota nueva. Entonces lo vamos a ir exponiendo en estos valores a capitalizar, que ya vimos está en esta parte, retornos e intereses a capitalizar, ¿sí? No se capitalizan porque todavía no me alcanza para completar una cuota que representaría como una acción en una sociedad, digamos, para poder crearlo como capital. Después tenemos los otros aportes de los asociados, que son los efectuados por disposición del estatuto o decisión de la asamblea, que establecen los aportes complementarios al capital ordinario, siempre que cumplan con las condiciones necesarias para ser incluidos dentro del patrimonio. Entonces, acá puede haber alguna decisión que hayan tomado los asociados dentro de la asamblea o hayan dispuesto en el estatuto inicialmente, que sea para capitalizarse, ya no sé, puede ser en bienes efectivos o en bienes muebles, materiales, rodados, algún inmueble o alguna otra cuestión. Ahí hay una consulta en el chat. ¿Cómo se exponen en el estado de evolución del patrimonio neto los TICOCA en caso de que sí se rescataran para la emisión de títulos? Sí, ya lo explico, Julián. Termino de explicar estos otros conceptos y pasamos ahí en el caso de que se establezca que sí se tienen que rescatar por títulos. Son los efectuados por disposición del estatuto o decisión de la asamblea, que establecen aportes complementarios al capital ordinario siempre que cumplan con las condiciones necesarias para ser incluidos en el patrimonio neto. Después vamos a tener los otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables, que ya los vimos acá, otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables, y tenemos acá que se incluyen en este rubro los conceptos provenientes de la reexpresión inicial del patrimonio neto que, en virtud de las disposiciones del órgano de aplicación, no pueden ser capitalizados. En este rubro se incluirán los remanentes de saldo de actualizaciones legales, ejemplo, el saldo de actualización contable de la Ley 2337, pero también acá vimos que en este rubro vienen lo que es de la parte que no es con asociados, la parte no distribuible, digamos. Entonces todo eso va a ir pasando para el capital. Y después vamos a tener en las reservas, que ya vimos que tenemos dos tipos de reservas en principio, que son los excedentes retenidos en el ente cooperativo por normas legales
la composición y evolución de las reservas debe exponerse en el estado, separando cada una de ellas en función de su naturaleza. Quiere decir que la reserva legal va a ir por un lado y la reserva especial va por otro lado, como vimos acá. La reserva legal ya sabemos que va a ser el 5% del excedente distribuible, y la reserva especial va a estar formada por los excedentes generados por la prestación de servicios a no asociados y aquellos que provienen de las operaciones ajenas a la gestión cooperativa propuesta por el proyecto de distribución de excedentes del ejercicio. Deberá ser expuesta en el rubro de la reserva especial en el patrimonio neto en el ejercicio en el que fuera aprobado por la Asamblea de Asociados, fecha en la que se registrará contablemente. No deberá crearse otras reservas que no sean las previstas en el artículo 42 a efectos de cumplir con las disposiciones del órgano del Contralor. Entonces, básicamente, ahí ya terminamos de explicar los nuevos rubros del estado de evolución del patrimonio neto específicamente relacionados con los entes cooperativos, y vamos a volver sobre los TICOCA. Que bueno, dice que estos títulos se expondrán en el patrimonio neto en el rubro otros aportes de los asociados, si en sus condiciones de emisión se define que únicamente se rescatarán con la emisión de un nuevo título. Entonces, pongamos que acá en la consigna me dice que sí fija la obligación de rescatarlo con la emisión de un nuevo título. Bueno, en este caso no me da un importe, pero supongamos que sean, no sé, 500 pesos. Entonces acá, en los TICOCA y en otros aportes de los asociados, va a ir acá en esta columna, no donde está el guión, sino acá al lado, en otros aportes de los asociados, a la altura de TICOCA, por ejemplo, 500 pesos creo que dijimos recién, y estos 500 pesos van a aumentar acá mi total de aporte de los propietarios y van a aumentar directamente mi patrimonio neto, porque ya sabemos que este aporte justamente no nace de una distribución de resultados, sino es una creación nueva de más capital, digamos, por lo que acá en el total nos va a reflejar 500 pesos en más, ¿sí? ¿Está claro? ¿Quién me había preguntado? ¿Julián? A ver, ¿dónde están? Julián, sí. No encuentro. Ahí que les estoy compartiendo. Sí. Bien, buenísimo. Gracias, Julián. Entonces, volviendo, esta pantalla creo que es la que les estoy compartiendo. Vamos a tener en cuenta entonces, sí o sí, la naturaleza de los títulos cooperativos de capitalización. Si es que fijan o no la obligación de rescatarlos con la emisión de un nuevo título, en ese caso, si no la fijan, van a estar dentro del estado de evolución del patrimonio neto, y les quiero compartir los modelos, a ver si lo tenemos acá. Déjenme ver unas notas. No, bueno, en el ejemplo no tenemos un modelo de cómo se exponen en el pasivo los TICOCA, pero bueno, tengan en cuenta de que sí pueden ir en el pasivo. Lógicamente va a ser en otros pasivos, como en un ente comercial, tenemos las deudas con las cuentas particulares de los socios, digamos, con sus respectivos intereses y con sus respectivas cuotas de amortización. Capaz que en el caso de que no se establezca que tienen que ser rescatados con nuevos títulos, en ese caso se van amortizando como una cuota de préstamo, como para que se imaginen más o menos el tratamiento y la naturaleza de estos títulos. Pero bueno, también está bueno porque esta es una particularidad que tienen las cooperativas en cuanto a financiamiento, que también es como más beneficioso para ellos el poder financiarse con títulos propios y no tener que acceder a algún préstamo, siempre que son condiciones más gravosas para
para la entidad. Entonces, eso sería todo lo que nos piden acá. Quiero saber si quedó alguna duda. Aprovechen de consultar. No entiendo qué son las secciones. ¿En qué caso las utilizamos? Bueno, las secciones, y ya lo habíamos visto la vez pasada y en esta clase también, creo que la contadora Gabriel lo explicó, van a ser las distintas ramas de actividad o tratamientos, por ejemplo, que tenga la cooperativa respecto a su funcionamiento mismo. Por ejemplo, podemos tener, y vi acá, a ver, déjame que te comparta. No, bueno, no nos dicen qué, pero por ejemplo, una cooperativa puede tener una actividad relacionada, no sé, a una línea de producción de muebles y por otro lado, una línea de financiación que a la vez, por ejemplo, puedan emitir créditos o serían actividades diferentes dentro de toda la cooperativa, ¿sí? Las cooperativas también pueden tener varios tipos de actividades, no tienen que dedicarse exclusivamente a una sola actividad. Entonces la división en secciones va a ser la división de cada línea de actividad económica que tenga la cooperativa en su interior, digamos, a los fines de poder ir analizando realmente si es que cómo se generan los resultados de cada sección y poder discriminar si es con asociados, con no asociados, o si directamente son resultados ajenos a la gestión cooperativa. Entonces, a los fines de las secciones, nosotros podemos tener solo una sección, también podemos tener 2 o más secciones de acuerdo a la actividad que tenga la empresa, la cooperativa, perdón. Y fíjense que en este caso nosotros acá en el estado de evolución del patrimonio neto no estamos discriminando por sección, sino que totalizamos todo porque es un solo patrimonio, pero sí podrían en la nota capaz desagregarse, como en el estado de resultados vieron que sí lo dividían por secciones, digamos. Eso va a ser el resultado proveniente de cada actividad en particular. Esas son las secciones. Lucas creo que preguntó. Sí, Lucas. Sí, Lucas. Recuerden, Lucas, y para todos, la introducción breve que hizo, pero ahí lo mencionó la contadora Cardoso en la clase pasada cuando vimos el primer práctico de cooperativa, para llevarlos al llano y lo entiendan claramente. Tiene que ver básicamente la exposición separada por secciones en función de la cantidad de actividades que tiene la cooperativa. Recuerden cuando hablaba la contadora Cardoso de los tipos de actividades, ustedes en la vida real van a encontrar distintos. El caso concreto acá que yo les podría dar para que lo entiendan, la sección 1 y 2, hagan la idea que se trata de una cooperativa de crédito y consumo. ¿Qué significa? Que ustedes se van a asociar a una cooperativa de crédito y consumo que a lo mejor tiene por objeto, respecto a los créditos, eventualmente otorgarle crédito a los propios asociados. Crédito en plata, ¿no es cierto? Usted necesita un préstamo, se lo puede dar. Y la parte del consumo, que sería la otra sección, tendría que ver, por ejemplo, con que a lo mejor la cooperativa se dedica a comprar, qué sé yo, por mayor, electrodomésticos. Y ustedes como asociados tienen el beneficio de comprar esos electrodomésticos o adquirir los electrodomésticos a precios mucho más beneficiosos, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, de lograr el fin común. ¿Está claro, Lucas? A ver, pregunta María. Dice, tengo una duda en el caso 2. A ver, el caso 2 que dio la contadora Gavín, ¿no? En el cuadro de las secciones, ¿puede ser que falta anotar los intereses por depósitos a plazo fijo? Porque el resultado da 4.410, pero el total es 5.195. Eso, ¿sabes por qué, Milagros? Porque cuando hacíamos el cuadro ese, nosotros hacíamos todo lo que era de la gestión cooperativa. Entonces, los intereses a plazo fijo son ajenos a la gestión cooperativa. Por eso, en esa información complementaria no lo tuvimos en cuenta. Únicamente hicimos el estado de resultados de la gestión cooperativa separado por secciones, por la sección de venta de bienes y la sección de préstamos a asociados, que eran las 2 secciones que teníamos en ese trabajo práctico. ¿Quedó claro, Milagros? ¿Está bien, María? Bueno, mientras contesta, es verdad, gracias, profe, sí lo entendí entonces, María Milagros. Bueno, si hay más consultas de cooperativas, aprovechemos que estamos con el tema fresco, porque si no, bueno, agotadas las dudas,
o consultas que tengan de tema de cooperativas, podríamos avanzar con algún otro tipo de consultas, ¿no? De otro tema, sea entes sin fines de lucro, sea flujo de efectivo. Claro, acuérdense que esos son los 3 temas que entran en el parcial, ¿no? Estado de flujo de efectivo, entes sin fines de lucro y cooperativas. Así que consultas de cualquiera de los 3 temas. Primero agotemos las de cooperativas como para darle un orden y después avancemos con los otros. Yo quisiera terminar de aclarar acá una cosita que acabo de ver que sí estaba en el enunciado y que no la tuve en cuenta cuando les expliqué. El tema de este excedente del ejercicio, ¿sí? Que les dije algo de la no aplicación de los fondos y nada de eso es cierto. Borren lo que dije. Este excedente del ejercicio viene del dato complementario que nos dice el enunciado, que dice que el resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio del 2018 fue 3.300 positivo, y entonces es el mismo resultado que exponemos acá, de la misma forma, y en la columna de resultados no asignados, de la misma forma que se exponen los resultados de todos los otros entes que vinimos viendo. ¿Sí? Va a ser una actividad modificativa, un resultado modificativo, en este caso que aumenta porque el resultado es positivo, y va a tener esa forma de exponerse acá en el estado de evolución del patrimonio neto. Y ahí queda ya sí completo todo lo que es el estado de evolución del patrimonio neto. Y bueno, ya creo que más que claro el tema del cálculo de la distribución de este 5% en base a qué resultado se va a hacer. Fíjense que acá nos decía que en su totalidad era relativo a la gestión cooperativa. No me aclara con asociados, pero supongamos que sí lo es, porque justamente es la parte distribuible. Entonces ahí sí damos lugar a las consultas, no sé si tienen de cooperativas o si podemos ver algo de los otros casos. Ya. Sobre este punto, básicamente, vean la diferencia. El concepto ustedes ya lo tienen incorporado en el estado de evolución del patrimonio neto. Lo que se expone al final como la última variación producida durante todo el ejercicio. Recuerden que el estado de evolución del patrimonio neto muestra 3 momentos, ¿verdad? Uno, la situación al inicio, que puede verse modificada, sobre todo cuando hay un área. Otro, mostrar o exponer todos los movimientos que se producen durante el ejercicio. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento es cuando mostramos ya los saldos al cierre, que resulta como consecuencia lógica de considerar los saldos de inicio de donde partimos, más o menos todas las modificaciones o variaciones que se hayan producido durante el ejercicio, cualitativas y cuantitativas, para llegar a ese saldo al cierre. Noten simplemente el concepto, ustedes digo que lo tenían, porque cuando veníamos trabajando con entes con fines de lucro, esa última variación, que siempre va a ser cuantitativa, sea pérdida o ganancia, viene a restar o sumar la cuantía total del patrimonio neto para llegar al saldo final. Bueno, nosotros ahí llamábamos ganancia del ejercicio, podría haberse tratado en algún caso de pérdida del ejercicio anual. Cuando veíamos, no hace mucho, entes sin fines de lucro, ¿cuál era la particularidad? Que en definitiva, ese último número final que aparece en el estado de resultados, si hablamos de entes con fines de lucro o de entes cooperativos. Pero en el estado de recursos y gastos, si hablamos de los entes sin fines de lucro, recuerden que, bueno, esa última variación cuantitativa podría tratarse de un superávit, si los recursos eran mayores que los gastos, o de un déficit, ¿no es cierto? En caso contrario, si los gastos en su cuantía superaban los montos de los recursos. Y acá en los entes cooperativos hablamos ahora de excedentes. Claramente estamos dando a entender que ese excedente, como variación cuantitativa que va a parar al final del estado de la evolución del patrimonio neto, se va a dar cuando en el estado de resultado las cuentas de resultado positivo superan en cuantía, ¿no es cierto?, a la de los gastos. En definitiva, el concepto básicamente es el mismo, quiero decir, de esta variación cuantitativa que aparece al final del estado de evolución del patrimonio neto, solo que según el tipo de ente con el que toque trabajar, va a variar su denominación. Y esa es un poco la idea de estos prácticos de distintos entes, porque estamos viendo el mismo tema de presentación de estados contables, dijimos, donde ustedes claramente tienen que ir diferenciando para cada tipo de ente dónde están las características propias de cada ente. Bueno, esto de llamar excedente a las que ustedes conocían como resultado del ejercicio, un superávit del ejercicio para otro tipo de ente,
Acá en los cooperativos ya ahora claramente tienen que tener cuál es el concepto de esos excedentes y qué hacer, cuál es el tratamiento contable cuando tenemos esos excedentes del ejercicio. Pero claramente saben que provienen del número final del estado de resultados, ¿verdad? Así que bueno, estamos abiertos ahora a recibir cualquier tipo de consulta, nos queda un poquito más de media hora para evacuar las últimas dudas que ustedes tengan ya de cara al parcial, ¿no? Estamos en la cuenta regresiva, dentro de 48 horas exactamente, a las 9 en punto, va a empezar el parcial el sábado. Son las 9:28, así que digo que casi dentro de 48 horas ya estamos ahí, del parcial. Si queda alguna duda más de cooperativos, reiteramos, la pregunta pueden hacerla ahora. Si no, podríamos a modo de repaso empezar a referirnos un poquito en el orden del dictado que se dio de los prácticos. Podemos repasar algo de flujo de efectivos en las dos versiones, directo e indirecto. Después podemos hacer algunos comentarios de entes sin fines de lucro y bueno, ya creo que lo dejamos listo para el taller de mañana. Si no van a hacer consultas de cooperativa, yo a modo de repaso, de refrescar y a modo de darle algunos tips para el parcial, que me gustaría que repasemos juntos o hacerlo a ustedes repasar en realidad. Esto que puede ser un ejercicio para que veamos si estamos o no estamos bien preparados para el parcial. Imaginemos que en el parcial nos ponen situaciones para resolver en el estado de flujo de efectivo. Yo, simplemente a modo de repaso teórico, porque es lo conceptual, lo que tienen que tener en claro para resolver después los números, les preguntaría, tenemos en claro que sea cual sea el método que nos toque trabajar con el estado de flujo efectivo, directo o indirecto, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es determinar la variación anual neta del efectivo. O sea, me estoy refiriendo a la primera parte, ¿correcto? Dentro de esas variaciones anuales que tenemos que determinar, sea para el directo o el indirecto, que es exactamente la misma manera de trabajar para ambos, recuerden que yo puedo tener datos en el planteo que me van a permitir hacer ajustes al efectivo y equivalente efectivo al inicio, ¿sí? Entonces, el ejercicio mental que los invito a hacer ahora, a ver si están filosos para el parcial, es que me digan qué ejemplos, qué casos, ya claro que hay muchos, es cuestión de hacer volar la imaginación, cosa que cuando les toque algún caso que no hayamos visto en estos tres prácticos que vimos en flujo efectivo, ustedes lo sepan resolver. Porque básicamente la idea es la misma, dar un caso, un ejemplo, para que ustedes puedan considerar el ajuste al inicio de ese efectivo y equivalente de efectivo. A ver si me están entendiendo lo que estoy pidiendo, lo estoy preguntando. ¿Qué ejemplo creen? Yo les puedo dar uno, en todo caso ustedes imaginen otro. Ya claro que hay varios, ¿no? Repito. ¿Cuándo se puede producir un ajuste en el efectivo y equivalente efectivo al inicio, cuando empiezo a hacer la presentación del estado de flujo de efectivo? Repito, vale el análisis y el ejemplo para el método directo e indirecto. Si yo sé que el saldo del efectivo, caja y banco, y equivalente de efectivo de inversiones transitorias, al inicio, es decir, al inicio del presente ejercicio que estoy presentando, o sea, los saldos que seguramente el planteo me va a dar como saldos al cierre del ejercicio anterior, ¿verdad? De caja y banco, repito, que ya saben ustedes que es el efectivo, y de algo que puede estar incluido en inversiones transitorias, que puede ser el equivalente efectivo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué tendría que pasar para que yo tenga que hacer un ajuste de ese efectivo y equivalente efectivo al inicio? Que ya saben además que en el cuerpo principal del Estado lo tiene que mostrar discriminado, ¿no? Es decir, el efectivo y equivalente efectivo sin ajuste. El ajuste que se produce a ese efectivo y a ese equivalente efectivo de inicio, y el saldo ajustado de ese efectivo y ese equivalente efectivo, que es en definitiva el que voy a comparar con el efectivo al cierre y su equivalente. ¿Está clara la pregunta? Yo ahora les digo el ejemplo. Imaginen que yo en caja y bancos tengo registrado un saldo cualquiera, no importa el número, 100 pesos de caja y banco. Pero resulta que el planteo me dice que yo, en el presente ejercicio, descubro que omití registrar el pago de una boleta de luz de 10 pesos. Bueno, entonces lo que van a tener que razonar ustedes, si ese dato adicional que les da el planteo, modifica o no modifica el saldo al inicio. En este caso, si yo le digo en el planteo que se detectó la omisión de la registración de un pago en efectivo de una boleta de luz de 10 pesos, claramente tienen que deducir que esos 10 pesos no están registrados. Si no están registrados, no está registrado el gasto del pago de luz. Imaginen el asiento que tendrían que haber hecho y que se omitió, era energía eléctrica o servicio eléctrico a caja.
Bueno, ese asiento no lo hice, eso le está diciendo la consigna. Si no lo hice, deben entender que el saldo de caja de 100 pesos está mal presentado al cierre del ejercicio anterior. Por lo tanto, yo ahora al inicio debo hacer el ajuste. ¿Y cómo hago el ajuste? Y le saco los 10 pesos que no saqué en su momento. Con lo cual, ¿qué le estoy diciendo? Que el efectivo de caja y banco, en lugar de 100 que presenta al cierre del ejercicio anterior, debería ser 100 menos 10 y correcto, como está apuntando ahí Martín, quedaría el saldo ajustado al inicio de 90. Bueno, creo que se entendió la consigna, ¿verdad? Si Martín lo entendió, creo que todos lo entendieron. Creo que es Martín, ¿no? Acá aparece jurado, me parece que es Martín, si no mal recuerdo su nombre. Sí. Es un alumno que participa siempre. Dice, sí, profe, porque afecta el efectivo y el equivalente efectivo, correcto. Bueno, así como ese, los invito a que hagan el ejercicio mental ustedes de pensar cualquier otro ejemplo que le den en el planteo que ustedes van a tener que trabajar con el ajuste. Eso es un ejemplo. Así como le dije que se omití el pago de una boleta de luz, imaginen la cantidad de conceptos que puedo haber omitido de cualquier pago. Omití registrar el pago de un alquiler, omití registrar el pago de un impuesto, omití registrar el pago de muchas cosas, hasta de un proveedor. En definitiva, lo que le interesa a ustedes es el efectivo. Contrario sensu, pónganse del otro lado. ¿Qué pasa si el planteo, hablando de omisiones, también le dice, omití registrar el cobro de un alquiler? Lógicamente, esa plata no ingresó a la caja. Entonces, es un ajuste positivo. Cuidado, ¿no? El ajuste puede ser negativo o positivo. No siempre para restar. Puede ser para incrementar. Volviendo al ejemplo con números que le daba. Yo tenía 100 en caja y banco y resulta que omití cobrar 5 pesos de alquiler. Entonces, ¿cuál va a ser el ajuste positivo? Saldo al inicio sin ajuste 100, el ajuste positivo de 5, saldo ajustado 105. ¿Me sigue? Bueno, ese tipo de ejercicio mental yo sé que es útil, por eso los invito a que lo hagan ya de cara al parcial. A ver, ¿qué otro caso de ajuste al inicio del efectivo me pueden dar? Le aclaro que hay muchísimos, ¿no? No solo de pagos y de cobros omitidos, ¿sí? Bueno, si lo llevo al campo de las inversiones transitorias, también puede haber. ¿Qué pasa si el saldo a lo mejor no refleja el interés devengado y percibido del plazo fijo, que está considerado como equivalente de efectivo? Seguramente también me va a generar. Bien, acá Julián creo que está pensando en otro ejemplo, dice, ¿qué pasa si me dan un recupero en efectivo de mi incobrable? Bueno, cuidado, habría que aclarar, Julián, para todos, para que no se confundan los compañeros, que para que se trate de un ajuste al inicio, ese recupero en efectivo de un incobrable se tendría que haber producido antes del cierre del ejercicio anterior, ¿correcto? Bien, ¿para qué? Para que haga modificar el saldo de efectivo o equivalente efectivo. Porque si se trata de un recupero de efectivo de un incobrable en el presente ejercicio, lógicamente ya afecta el saldo al cierre de este nuevo ejercicio. Pero bueno, esa es una cuestión que los quería invitar a reflexionar, digamos, para que ustedes también se sigan ejercitando. O sea, la idea es que no se queden solamente con lo que nosotros le damos acá, sino que vayan un poquito más allá, porque ahí es donde ustedes van a avanzar en el estudio y en la ejercitación, para que cuando en el parcial les pongan un ejemplo distinto a alguno de los que vimos acá, no se mareen ni se asusten, decir, bueno, esto conceptualmente lo tengo que tratar de esta manera, ¿correcto? Bueno, el otro tip que le quería dar para los estados de flujo de efectivo es que, salvo que haya alguna pregunta respecto a lo que acabamos de analizar para determinar la variación anual neta del efectivo y sus equivalentes en la primera parte del estado de flujo efectivo, ya avanzando en la segunda parte, que es la parte gruesa, digamos, de las causas de la variación del efectivo, ¿cuáles son los tips que siempre les recomendamos? Imaginen que además de los intereses, que es un tema que presenta muchas alternativas, además de los intereses que ustedes ya saben, que es un concepto especial que debo considerar, sobre todo cuando trabajo con el método indirecto, en el sentido de que al inicio, cuando parto del resultado o de la ganancia del ejercicio final, uno de los ajustes iniciales, además del impuesto a las ganancias, son los intereses. Y cuando hablamos de intereses, hablamos de intereses tanto cobrados como pagados. De allí que surge la diversidad de situaciones que se les pueden presentar. Entonces, particularmente este concepto hay que recordar que puede tener distintos tratamientos en la exposición del estado de flujo efectivo. ¿A qué me refiero? Que según el origen de esos intereses cobrados o pagados, voy a poder tener la posibilidad de exponerlos como causas de actividades operativas, como causas de actividades de inversión,
o como causas de actividades de financiación. Fíjense en las tres causas importantes que ustedes ya conocen, pueden incluir intereses, dependiendo, repito, del origen. Entonces empecemos a pensar en ejemplos que podría tener yo de intereses cobrados o pagados en alguna de estas tres actividades. De hecho, nosotros en el ejercicio lo vimos. Por ejemplo, vimos un cobro de un interés de un plazo fijo como un flujo positivo dentro de actividades operativas. Vimos un pago de intereses por préstamos como una causa de un flujo negativo en las actividades de financiación. ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué interés se le ocurre que podría ir como causa de inversión? Bueno, lo primero que tienen que recordar, para no marearse y dilucidar claramente, es que estar atento a que cualquier interés, mejor dicho, un interés puede ir en cualquiera de las tres actividades. Entonces, paso siguiente, analizar el origen del concepto. ¿De qué tipo de interés se trata? Entonces, yo ahora lo quiero hacer ejercitar y les tiro ejemplos para que ustedes me digan. Porque la idea es que ustedes repasen, demuestren ustedes que están estudiando ya para el parcial. ¿Qué pasa si yo cobro intereses porque me pagan tarde un alquiler cobrado? Intereses por mora cobrado por alquileres fuera de término. ¿Dónde los pondrían? ¿Qué causa sería? ¿Operativa, inversión o financiación? Tiene que ser medio rápido esto, ¿no? Para que hagamos un ping-pong y un recorrido de varios ejemplos que pueden encontrar en el parcial. Repito, ejemplos que a lo mejor no lo vimos acá en los casos prácticos. De eso se trata, que sigan ejercitando. Nadie se anima a decirme dónde pondrían ese flujo positivo de cobro de intereses. Bueno, ahí está, Martín, Ignacio. Bien, Martín. Actividades operativas. Claramente, porque ustedes recuerden que si yo tengo como una actividad secundaria, si bien no es la principal, alquilar un inmueble que no lo utilizo, lógicamente me van a generar cobros todos los meses de alquiler. Esos cobros van a ir como actividad operativa. Si pago, el flujo de ingreso es constante, correcto, es repetitivo. Esa es la razón por la que va, lo relaciono. Muy bien, hay que seguir relacionando siempre todo, Martín. Lo relaciono con eso. Ahora hablo, así como hablo de intereses, dije cobro de intereses por alquileres pagados. Ahora al revés, invierto el ejemplo. ¿Qué pasa si yo alquilo en la empresa el inmueble para que funcione la empresa? Y me atrasé en el pago de alquiler y pago intereses por mora, por alquileres. ¿Será el mismo tratamiento? ¿Qué opinas, Martín? ¿También lo ponemos en operativa? El pago de un alquiler, de un interés de un alquiler atrasado, perdón. ¿Sí o no? Estamos relacionando, ¿no? Ejemplos similares para una misma situación en situaciones inversas, digamos, de la empresa. En un lado cobra, en otro lado paga. Ustedes recuerden que si tengo pago de alquiler en flujo negativo y lo pongo en operativa. Entonces, lógicamente, como que lo accesorio sigue lo principal, si llego a pagar en algún momento, me da el ejercicio que estoy pagando intereses por alquileres que pague fuera de término, acá dice puede ir en operativa en financiación. Yo diría que vaya en operativa, Martín. No sé por qué lo estás analizando en financiación, pero es el alquiler que yo pago todos los meses para usar un inmueble donde funciona la empresa. Entonces, claramente, cuando yo trato solamente el pago de alquiler, es un flujo negativo que va en operativa. Pero ahora estoy diciendo, ¿qué pasa si además del alquiler pago un interés por haber pagado tarde? Y ahí digo que lo accesorio sigue lo principal. También tendría que ir en operativa, estimado Martín, para todos. Bueno, así como eso, les puedo empezar a seguir dando muchos ejemplos, pero me gustaría que repasemos otros temas para aprovechar el tiempo. Ahora, claro, profe, ya entendí. Bien, Martín, me agrada que hayas entendido. Sí, dice Lucas Pay. Dejemos a un lado los intereses, que aclaro que hay muchos ejemplos. Para no dejarlos con la duda, les dije, ya saben más o menos cuáles serían los intereses que pagamos por los préstamos que van en actividades de financiación. Ya dimos algunos ejemplos, los vimos en los prácticos de operativa. Veamos qué pasa. Si yo les digo que estoy vendiendo, ¿no es cierto?, un bien de uso, ustedes claramente que saben que cuando compro o vendo un bien de uso es una actividad de inversión, ¿verdad? Entonces, si yo vendo un bien de uso donde me entregan el 50% y el otro 50% lo estoy cobrando en cuota, y el planteo por allí me dice que la cuota número 3 o la que sea, la cuota X, como fue pagada 3 meses fuera de término, me permitió cobrar intereses. Esos intereses que cobro de una cuota por la venta de un bien de uso, por un cobro fuera de término, por culpa, por supuesto, del cliente que me compró. ¿Ustedes creen que también lo podrían exponer bien en actividades de financiación o lo mandan, de inversión?
o lo mandarían directamente a operativas. Bueno, ese tipo de ejemplos, de situaciones, a la que los estoy invitando que reflexionen e imaginen, ¿sí? Bueno, ahora dejado atrás el tema de las inversiones, el otro tema que siempre es conveniente como tip dárselo para el parcial es qué pasa con los dividendos. Y acá, cuidado, los dividendos es otro concepto que ustedes también bien saben, que en el método indirecto deben de traerlo al inicio cuando parten del resultado final. Pero tengan en cuenta que hay dos situaciones en el caso de dividendos. Cuando yo, empresa, estoy distribuyendo dividendos a mis accionistas, claramente me estoy refiriendo a que si los pago a esos dividendos, lo debo poner como actividad de financiación. ¿Por qué? Porque la actividad de financiación del grupo tiene la característica de que incluye todos los flujos positivos y negativos que tengan que ver con el financiamiento propio de los propietarios, valga la redundancia, o de los accionistas, como así también de los terceros. Entonces, si los accionistas, los dueños de las acciones de la empresa, son los propietarios, yo a ellos tengo todos los años que en la asamblea aprobarle el pago de dividendos, y si los pago en efectivo, lógicamente va a generar el flujo. Eso va en actividad de financiación. Ahora yo los quiero invitar a pensar cuándo un dividendo, un concepto de dividendo, no iría en actividad de financiación e iría en otra causa dentro de las causas. A ver, María Milagro, ¿qué dice? Profe, pero en el anexo del RT9 también lo pone en actividades operativas. Bueno, justamente a eso estoy apuntando, querida María Milagro. Usted que leyó la RT9, ¿cuál sería la otra situación donde no iría en actividad de financiación? La respuesta la está dando María Milagro. Iría en actividades operativas. ¿En qué situación? Le recordemos a todos, María Milagro, ¿en qué situación iría en actividades operativas? Claramente lo dice la norma. Cuando la actividad principal del ente tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque por definición, ¿cómo definimos a las causas de la actividad operativa? Que tenían que ver o incluían todos aquellos flujos positivos y negativos que se originaban en general en la actividad principal del ente. Como así también, por exclusión decía después y de manera residual, como así también todas aquellas causas que no puedan ser incluidas o expuestas dentro de la inversión y financiación. Ahí va la parte residual. Bueno, está bien lo que contesta y lo que aporta María Milagro. Pero yo también quería hacerlo pensar en otra situación especial que se pueda dar. Recuerden que la actividad de inversión, además de la compra y venta de bienes de uso, también debe incluir en su exposición cuando se trata de compras de un paquete accionario. Hablamos de las inversiones permanentes que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces resulta que yo hago una inversión de largo plazo comprando un paquete accionario. Bueno, ese flujo negativo, la plata que yo saco para comprar esas acciones, seguramente en el momento inicial ustedes la van a incluir como una causa de la actividad de inversión, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando a causa de esa inversión que yo acabo de adquirir, año tras año, esa empresa que tiene superutilidades distribuye dividendos y a mí, inversor, me toca cobrar dividendos, ¿sí? En este caso me estoy poniendo del otro lado del mostrador. Yo, empresa, cobro una vez al año dividendos. ¿Por qué? Porque tengo una buena porción de acciones. Capaz que soy hasta una empresa controlante, ¿no es cierto? De eso que ya conocen ustedes de una empresa controlada, que es lo que vamos a ver en la próxima etapa cuando veamos consolidación de estados contables. Bueno, allí sepan que si consideramos el concepto y utilizamos el criterio de que lo accesorio sigue a lo principal, yo debería esos cobros de dividendo en su momento por esas acciones, que en su momento las incorporé como causas, las consideré como causa de inversión, también podría considerar esos dividendos cobrados, que la empresa cobra, no los que paga a su accionista. ¿Se dan cuenta? Entonces, por allí es cuestión de distinguir de qué lado del mostrador estoy. Finalmente, los impuestos, el último tip que le quiero dar, que tiene que ver con el flujo efectivo y que a veces nos marea. Ustedes fíjense que nosotros básicamente tratamos el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, más allá de saber ustedes ya que en el método indirecto es el primer concepto, porque yo parto de abajo del estado del resultado y la primera cuenta que aparece impuesto a la ganancia, la excluyo, ¿sí? Bueno, si bien usted, la mayoría no cursó todavía la materia impositiva, no se preocupen y no se mareen cuando le pongan cuentas con nombres de impuestos, porque el tratamiento básicamente va a ser el mismo para este tratamiento contable. Quiere decir que si yo le digo que
le pongo un concepto, que pagué el impuesto inmobiliario por el inmueble que usa la empresa, bueno, es un pago del impuesto más. Así como lo trate el pago del impuesto a las ganancias como actividad operativa, el pago del impuesto inmobiliario también va a ir como actividad operativa. Si pago, le dice el planteo que pago el impuesto al automotor por los vehículos que tengo, por los rodados que tengo en la empresa, y bueno, también es un impuesto más. El pago de ese impuesto va a ir en actividad operativa. ¿Está claro? Bueno, por supuesto que el concepto de los intereses, de los dividendos y esto de los impuestos que acabamos de dar, van a tener que tratarlo en el método indirecto, por supuesto, particularmente con las características que ustedes ya conocen. Es decir, lo excluyo al comienzo, cuando empiezo la actividad operativa del método indirecto, pero luego cuidado, porque si ese interés verdaderamente fue percibido, es decir, cobrado, pagado, debe luego ser incluido en la actividad que corresponde, sea operativa, al final, sea de inversión o de financiación. A ver, ¿qué dice Julián? Dice, profe, en el método indirecto, luego de los cambios en activos y pasivos, sí, ya estamos en una partecita de más abajo, operativos, ¿cómo reconocemos claramente, para no confundirnos, qué flujos sumar o restar para llegar al flujo neto del método directo? Es decir, para llegar al monto total. En parte siempre se me complica, en esa parte siempre se me complica un poco. Bueno, así como al querido Julián probablemente se le complica todo, sobre todo esta parte del método indirecto donde ponemos la actividad operativa. Claramente, para hacerlo al repaso completo, ustedes deben recordar, hágalo así por partes o los pasos. Paso número 1, partiendo del resultado, voy a detraer, voy a excluir el impuesto a las ganancias, los intereses y si hubiera dividendos. Paso número 1. Paso número 2, voy a hacer el ajuste para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas, donde se trata básicamente de excluir todas aquellas cuentas y conceptos con importe que no representan un verdadero flujo de efectivo. Ejemplos hay varios: amortización bienes de uso, incobrables, resultado de venta de bien de uso, ajuste de tenencia en bonos o de cualquier otra cuenta. Ese sería el segundo paso. El tercer paso, que es el que señalaba Julián en su pregunta, es trabajar con los cambios producidos en activos y pasivos, pero cuidado, solamente operativos, ¿no? Ahí también suelen confundirse, solamente operativos. O sea que si tengo el cambio de un activo o un pasivo que tenga que ver con una actividad de inversión o financiación, esa no la considero en esta parte. Y allí viene la pregunta de Julián. Luego de hacer todo eso, ¿qué debo sumar y restar? ¿Qué debo agregar o detraer para arribar al flujo neto final? Debo considerar que yo venía trabajando con todos los ajustes que se originan, por decirlo de alguna manera, en el estado de resultado. Quiere decir que una vez que hago el análisis, toda y cada una de las cuentas que se originaron en el estado de resultado, ahí llega el turno de considerar, y esta sería la clave para no olvidarse de Julián, qué flujo positivo real, qué flujo negativo real tengo como origen en las cuentas patrimoniales. Es decir, si yo en otros créditos, en el activo, tenía para cobrar, no sé, el subsidio del ANSES, y ahora en el ejercicio me dicen que lo cobre, bueno, ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque eso ustedes no lo van a ver en el estado de resultado. No va a aparecer ahí. Simplemente es un saldo pendiente de cobro que tengo en el activo, en el estado de situación patrimonial, como también podría tener un saldo pendiente de pago en el estado de situación patrimonial del lado del pasivo. Bueno, a ese tipo de movimientos de origen patrimonial me refiero, que le van a generar, según los datos que les planteo, un verdadero cobro o un verdadero pago. Así como di el ejemplo de un otro crédito que tenía pendiente de cobro, digo, en otro crédito tenía pendiente de cobro un alquiler del inmueble que yo alquilo. No me había pagado el inquilino, me pagó tarde, siguiendo con el ejemplo que daba hace rato de interés, y resulta que me termina pagando este año. Claramente, ese alquiler devengado fue a parar el estado de resultados del ejercicio anterior, o sea que este año no lo voy a ver en el estado de resultados. Entonces, como yo ya consideré todas las cuentas del estado de resultados, ese cobro de alquiler que estaba pendiente al inicio solamente viene por el origen patrimonial de ese otro crédito a cobrar. ¿Se dan cuenta?
Bueno, si vamos del otro lado del pasivo, también podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, ahí puedo decir, bueno, mira, yo tenía el impuesto a pagar del impuesto inmobiliario o del impuesto automotor, que ya fue devengado y apareció en el estado de resultado del año anterior. Este año no aparece, pero el planteo me dice, cuidado, que en el mes X, cualquiera, en febrero, en marzo, pague el impuesto que adeudaba al cierre del ejercicio anterior, o sea, al inicio, por el impuesto inmobiliario a pagar, por el impuesto automotor a pagar, por el impuesto a los bienes personales a pagar, cualquiera. Como ejemplo sirve cualquier impuesto a pagar. Entonces yo ahí, en la parte del método indirecto, cuando llego a la parte final, tendré que poner pago de impuesto inmobiliario, pago de impuesto automotor, cobro de alquileres atrasados, cobro de intereses de alquileres atrasados. ¿Se dan cuenta? Bueno, espero haberle aclarado a Julián, creo que te preguntó. Bueno, si hay algo más, a ver, un mensaje nuevo. Intereses por mora, por compra de bienes de uso. Iría en actividades de inversión. Bueno, fíjate, Lucas, yo di el ejemplo inverso. Cuando hablaba, le preguntaba yo, ¿qué interés podrían incluir ustedes dentro de actividades de inversión? Bueno, el ejemplo que yo di era inverso. Yo decía que yo vendía un bien de uso y que me lo pagaban en cuota, y como cobraba tarde, bueno, los accesorios sigue lo principal, lo podría poner perfectamente a la cuota que cobro y al interés por mora de esa cuota. En este caso, Lucas me está invirtiendo y está bueno que hagan ese ejercicio mental de pensar en todas las situaciones. Si yo planteo una situación A, ustedes piensan en la inversa, la B. Esta es la inversa. Él dice, ¿qué pasa si yo compré el bien de uso? Claramente, cuando compré, supongamos, compro un bien de uso a 10.000, pago el 50%. Esos 5.000 van como un flujo negativo. Sería por compra de bien de uso, saco los 5.000 negativos en actividad de inversión, lógicamente. Y después me dice que durante el ejercicio el saldo lo voy pagando en 5 cuotas, por ejemplo. Y acá me dice que como me demoré en el pago de la cuota número 1, me dice Luca, me está cobrando mi proveedor del bien de uso un interés sustancial. Por ejemplo, la cuota era de 1.000 y me cobra 500, porque me atrase mucho de interés. Entonces, yo, ese otro flujo negativo, digo, bueno, saco por la cuota número 1, 1.000, flujo negativo. El interés por mora, esos 500, me dice Luca, también van a actividad de inversión, y yo, siguiendo el criterio uniforme, Luca, de que los accesorios siguen lo principal, también lo pondría en actividad de inversión, ¿correcto? Ahí lo principal es la compra del bien de uso, los accesorios siguen lo principal. Bueno, ahí Martín amablemente le contestó con otras palabras, pero le dijo lo mismo. Bueno, ese tipo de ejercicio es lo que tienen que hacer ustedes mientras van desarrollando, repasando cada ejercicio y ver sobre algún ejemplo, un caso puntual que desarrollamos acá, cuál podría ser un caso similar que se les presente. Y de la misma manera lo van a resolver en el parcial. De ese modo no se va a sorprender. Bueno, quedan pocos minutos, la verdad que nos detuvimos mucho, pero vale la pena en el flujo efectivo, que es el tema central, pero si hay alguna pregunta de entes sin fines de lucro, como para no dejar de repasar todos los temas, ya vimos cooperativa, vimos flujo de efectivo. ¿Qué les parece si hay algo de entes sin fines de lucro, como para dejarlo ya al toque del parcial? ¿Vieron? ¿Estudiaron la RT11 con las modificaciones posteriores de la 25, etcétera, etcétera? ¿Encontraron algo, alguna duda de entes sin fines de lucro? Si no, se la están reservando para hacer a la contadora Cardoso mañana, en la tarde, en el taller. Ahí van a poder preguntar de todo también, ¿no? En el taller más allá que ellos le van a dar otros tips importantes sobre más o menos los contenidos del parcial, no se lo pierdan al taller, porque ahí más o menos le muestran cuáles son y de qué forma son los ejercicios que se toman en el parcial. En realidad, sin que nosotros se lo digamos, ustedes deberían ya estar avivados, ¿no es cierto? Me parece que están pícaros ya a esta altura, y deben saber que si decimos reiteradamente que el tema central es flujo efectivo, el ejercicio principal del parcial debería ser un ejercicio de flujo efectivo. Si le dimos distintos casos chicos de cooperativas, ustedes pueden adivinar de que algunos de los casos parecidos al 1, al 2, al 3 que dimos de cooperativas le van a tomar en el parcial. Y si me preguntan de entes sin fines de lucro, yo le digo, bueno, yo en un solo práctico le di todo lo de entes sin fines de lucro. ¿Qué le puedo tomar? Y le puedo pedir que me armen solamente el estado de recursos y gastos, le puedo pedir que me armen solamente el estado de evolución del patrimonio neto, le puedo pedir solamente que me armen un estado de situación patrimonial para ver si tienen claro los conceptos de rubro distintos, como son créditos, como son fondos con destino específico, en fin. Yo, dependiendo qué es lo que quiere evaluar, le puedo tomar, no seguramente un ejercicio completo de entes sin fines de lucro, pero sí una parte de, o sea, cualquiera de los 4 estados contables básicos que están todos ustedes
lo conocen y muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el tiempo no da para tomarles todo tal cual se lo dimos. A mí me encantaría tomar un ejercicio completo de entes sin fines de lucro, más un estado de flujo de efectivo, pero en cierta manera, a tomarle un ejercicio completo en entes sin fines de lucro, ya se lo estoy evaluando al flujo de efectivo solamente en método directo. Le tomaría en todo caso un indirecto. Y de cooperativa, cualquiera de los tres casos. Julián dice, tenemos que tener como 15 cuadros hechos para no perder tiempo en el parcial, profe. Son muchos, sí, la verdad, sobre todo si se llevan armados los cuadros anexos para los entes sin fines de lucro. Pero bueno, es una manera de que ustedes se vayan ejercitando y así sea el cuadro vacío, el esqueleto, ya les sirve para ejercitarse solamente con verlos, en golpe de vista, decir, este cuadrito me sirve para el anexo de recursos de los entes sin fines de lucro. Este cuadro es el pase lo devengado, lo percibido para el flujo de efectivo. ¿Me entienden? Este cuadro me sirve para el estado de, cualquier estado de cooperativa. En fin. Bueno, eso sí, háganlo. Recomendación, lleven. De última, si no les sirve ahora, lo va a servir para el final. Para los que no promocionan, por supuesto, ¿no? No lo dijimos, pero el martes, en general, fueron buenos los resultados del parcial teórico de la promoción, así que lo felicitamos a nuestros alumnos que estén acá, que continúen en la promoción. Y no bajen los brazos, por supuesto, a estudiar duro para el parcial del sábado, que todavía quedan 3 escalones. El parcial del sábado y los 2 últimos parciales, el teórico y el práctico, para promocionar y sacarse esta materia tan difícil, pero tan linda, y que le va a ser de mucha utilidad en la profesión. Bueno, siendo las 10 en punto, yo estaba reflexionando, porque no veo, esperando a ver si aparecen más consultas, pero aparentemente no hay. Así que como estamos en tiempo, lo dejamos que sigan estudiando, que vayan a preparar las preguntas para mañana. Así la contadora Cardoso le responde todo mañana, con la contadora Altobelli de Priego. ¿Sí? Sí, los esperamos en el taller mañana con las últimas dudas. Y suerte. Yo la única recomendación que les quiero hacer es que no se confíen y entran los 3 temas. Seguro va a haber un ejercicio de cada tema. Así que no se confíen, porque el hecho de no estudiar cooperativa capaz que no vale mucho, porque seguramente el que más valor va a tener va a ser el estado de flujo efectivo. Pero por no estudiar cooperativa, que es algo muy sencillo, se pierden esos capaz que 10 o 15 puntitos que les están faltando para probar. Entonces, no se confíen y estudien todo. ¿Sí? Todo. Nada de estar pensando en la fiesta Brecht ni nada de eso. Solo. No, miren que al frente de mi casa la fiesta Brecht, así que no vengan a hacer lío. Ya pasó Halloween y todo, ahora viene el Halloween de Contabilidad 3. ¿Te parece? Sin disfraces. Bueno, chicos, los espero en el taller mañana, los que tengan dudas. Bueno, chau. Suerte para el parcial, chicos. Nos vemos. Chao, chicos. Éxitos. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Bueno, chicas. Chao.